psicólogo apasionado por educar en salud mental basada en evidencia. Así se autodefine el psicoterapeuta Alejandro Kep. Sobre salud mental conversamos con él. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar y compartir tus conocimientos y experiencia. ¿Puedes ampliar un poquito sobre esa forma con la que describes tu pasión? Sí, bueno, precisamente creo que lo más importante es lo que dice basada en evidencia, porque lamentablemente hay muchas cosas de salud mental que escuchamos, pero que realmente no es cierta, realmente es un poquito pseudoterapia, son más como consejos que no tienen evidencia alguna y creo que al final esto le hace mucho daño y creo que en República Dominicana había mucho de esto. Entonces al final yo decidí crear mi cuenta de psicología y decidí formarme en esta terapia que tenga como más evidencia para poder así realmente ayudar a las personas. Y cuando hablas de pseudoterapia, ¿podría ser más concreto, por favor? Pseudoterapias son todas aquellas terapias que realmente no tienen ninguna validez ni evidencia. Solo puedo dar un ejemplo. En España surgió una terapia que suena muy científica, se llama bioneuroemoción. Eso suena como si tuviese un montón de evidencia. Y realmente lo que decía la terapia es que todas las enfermedades físicas sean causadas por algo mental. O sea, por ejemplo, decían que el cáncer era causado solamente por un trauma en la infancia. Entonces, la gente al final, cuando tenía cáncer, iba a estos psicólogos en vez de ir a un oncólogo. ¿Y qué pasaba? Al final, claro, esto era falso, no tenía ninguna evidencia y estas personas hasta morían. Y por eso esa terapia es ilegal en España, pero aquí no hay ningún tipo de restricción ni regulación. Esos son pseudoterapias. Ya, y en algún momento, estoy poniéndome en los zapatos de los otros, ¿se puede integrar con un enfoque holístico? Es decir, una persona con cáncer podría ir al oncólogo y podría ir, yo de bioneuroemoción no conozco tanto, pero sí de biodecodificación. Podría acompañar el tratamiento con del oncólogo con el tratamiento con una persona especialista en biodecodificación que lo crea un enfermero, o sea, desde la ciencia, para ver cómo ese trauma infantil influyó en ese crecimiento irregular, anormal de las células. ¿Tampoco crees en esa integración? Sí, por ejemplo, hay psicólogos basados en oncología, psicooncología, que claro, acompañan a esta persona en este proceso, le dan herramientas, le ayudan en toda la parte emocional de lo difícil que es transmitir un cáncer, de que se puede trabajar de manera integral 100%. No conozco esa terapia que me dicen, si tiene evidencia, pues yo también estoy a favor. A mí lo que más me interesa es como que realmente cómo funciona, que realmente ayude. Ok. ¿Cómo definimos la salud mental? Sí, la salud en general, que primero es lo que algo que me gustaría definir, se define como no solo la ausencia de enfermedad, que es lo que la gente piensa, como que bueno, si yo no sufro de enfermedad, pues entonces yo estoy saludable, pero no, realmente la definición de salud es un estado de bienestar psíquico y físico, o sea, estamos hablando de sentirse bien, solo no sentirse mal. Entonces, lo mismo viene con la salud mental, no estamos hablando de yo no tengo ninguna problemática de salud mental, no tengo ningún trastorno, por lo tanto tengo salud mental. No, significa sentirme satisfecho, sentirme bien con la vida, sentirme feliz, alegre. Claro, hay momentos difíciles, hay momentos donde es normal sentir ansiedad, donde es normal sentir tristeza, pero que estas cosas no me estén afectando diariamente en mi día a día. Ya, si tuvieses que hacer un diagnóstico de la salud mental de esta sociedad en base a tu consulta, no te voy a no pretendo que hagas algo, ¿verdad? Que no tengas pruebas para eso, en base a tu consulta, ¿cómo definirías? Si quizás dividiendo en lo que es la población joven y la población en sentido general. Claro, bueno, yo sí conozco algunos estudios que se han hecho en República Dominicana y la problemática de salud mental más común en República Dominicana en general, no solo en mi consulta, es la ansiedad. La ansiedad es la problemática más común que tenemos ahora mismo y los porcentajes son realmente altos. Creo que superan el 10% de la población tiene algunas problemáticas de ansiedad. Ya lo que yo veo en mi consulta, sí también veo muchísima ansiedad, pero yo trabajo muy de la mano también con los pacientes de la comunidad LGTB y al final ellos mismos tienen ansiedad, incluso puede ser por la misma discriminación que pasan en países como este. Ya. ¿La pandemia incrementó los niveles de ansiedad? 100%. Al final la pandemia, siempre se ha dicho por los psicólogos que no solo fue una pandemia de una enfermedad física como fue el COVID-19, sino que trajo consigo una pandemia de salud mental. Aumentó todo, aumentó la ansiedad, aumentó la depresión, aumentó la violencia de género en el país, aumentaron absolutamente todos los malestares que tenían que ver con la psicología. Al final el ser humano es un ser humano social, necesitamos interactuar, necesitamos esa libertad, necesitamos ese contacto
y cuando de alguna u otra manera tuvimos que evitarlo, fue algo que nos afectó enormemente la psique. Ya. Y la adicción a las redes, la dependencia a las redes, también está afectando la salud mental. Sí, yo creo que una de las cosas que tiene el ser humano es que es capaz de acostumbrarse a todo. Y entonces creo que nos acostumbramos mucho a este mundo virtual y ahora hay mucha gente que se le está dificultando retomar a la realidad. Por ejemplo, me llegan un montón de casos de pacientes, adolescentes que estaban muy bien en la universidad, vino la pandemia, empezamos a coger las clases virtuales y ahora regresar a la universidad presencial les da pánico, les da mucha ansiedad. Ahora no están acostumbrados a eso. Entonces se han acostumbrado tanto a este mundo virtual que esa reinserción en el mundo físico, en el mundo real, se les ha costado bastante. Tú sabes que a veces la gente maneja mal, o nosotros manejamos mal los términos. Uno dice, que estoy deprimido, pero no es la depresión tal cual la describe un profesional de la salud mental. En el caso de la ansiedad, ¿cómo una persona sabe que tiene niveles de ansiedad que lo deben llevar a consulta o en la ansiedad normal por los retos que está viviendo en ese momento? La ansiedad está muy normalizada. Me llegan pacientes que me dicen, ay no, yo estoy estresada o yo estoy muy bien y de repente cuando le paso una escala de ansiedad, vemos unos niveles de ansiedad gigantes, pero tal vez no se dé cuenta esta paciente que su mamá también sufre de ansiedad y su papá y sus hermanos, entonces lo ve como algo normal y lo ve como, bueno, no, yo estoy todo el tiempo muy acelerada y me gusta hacer todo bien y a veces me preocupa un poquito y me considero una persona muy rígida, pero yo no sufro de ansiedad cuando realmente tiene todas las cosas de ansiedad. Entonces creo que es uno de los problemas que lo tenemos muy normalizado, pero ¿cómo lo podemos ver? Cuando te afecta en tu día a día, cuando de repente dejas de hacer algo por la ansiedad. A mí me gusta dar pequeños ejemplos muy comunes. No llamo por teléfono porque me da ansiedad llamar al colmado, o me da ansiedad entrar a una tienda y preguntarle a una persona, entonces le digo a mi pareja que pregunte, o le digo a mi pareja que llame al colmado. Esos son muy buenos ejemplos de ansiedad, que al final es algo que tal vez tengamos muy normalizado y la gente lo oculta con, a mí no me gusta, pero realmente no es que te guste, realmente es que te da mucho miedo hacerlo. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo. Llamar al colmado da ansiedad a algunos. Sí, llamar por teléfono da mucha ansiedad a las personas. Creo que también es algo más de la gente joven que se acostumbra mucho también a este plano de pedir todo por delivery y cuando tienen que hablar con otro ser humano por teléfono y no les gusta. Incluso hay veces que hay muchas personas que los llaman por teléfono y trancan la llamada y te dicen, ay, no, estoy ocupado, escríbeme. Y realmente no están ocupados, realmente lo que les gusta es que le da ansiedad hablar por teléfono. Dios, trastornos de la alimentación y del sueño pueden ser también síntomas de ansiedad. 100%. Al final, por ejemplo, la ansiedad nos afecta mucho fisiológicamente. Entonces, cuando de repente sientes que te cambia el apetito y no estás comiendo lo suficiente o sientes que estás comiendo de más, puede ser un síntoma de la ansiedad. Y lo mismo pasa con el sueño. Si te sientes completamente agotado todos los días, puede ser que la ansiedad te deje agotado y por lo tanto quieras dormir todo el tiempo. Y también pasa todo lo contrario. No puedo dormir porque me la paso pensando mucho en todas las cosas que tengo que hacer. Eso también es ansiedad. Y entonces en esos casos, Alejandro, ¿cuándo determinar si la persona tiene que ir a un psiquiatra y medicarse? Si eso lo puede tratar con un psicólogo, si lo puede tratar con un coach, que ahora hay mucha gente especialista en coaching. ¿Cómo saber a quién recurrir? ¿A qué especialista debe ir? Sí, bueno, realmente hay muchas visiones, hay muchos foros. Yo, por ejemplo, soy el tipo de persona que siempre recomienda ir a un psicólogo primero y el psicólogo te va a hacer una evaluación. Y depende de esa evaluación te va a decir, mira, creo que es importante los medicamentos, necesitamos ayuda de los medicamentos y tal vez hay otros psicólogos que te dicen, no, no lo necesitas, vamos a intentar primero con la psicoterapia y en caso de que no te vaya bien con la psicoterapia te referimos a un psiquiatra. Yo soy más partidista de eso porque creo que ahora mismo tenemos un gran problema de sobremedicación. Por ejemplo, España, el país donde me formé, es uno de los países con más ansiolíticos del planeta Tierra. Y ahora mismo la gente no está menos ansiosa por los ansiolíticos, sino todo lo contrario, cada vez hay más demanda. Entonces tenemos, no digo que no sea importante los medicamentos y sí funcionan, pero creo que a veces es una respuesta muy rápida. A veces decimos, bueno, una pastillita y listo. Y tal vez no tenga que ir a terapia y enfrentar mis traumas y enfrentar mis emociones y enfrentar lo que realmente me está pasando. Entonces por eso yo siempre recomiendo primero psicólogo y después evaluamos si es necesario la psiquiatría. En cuanto al alcoholismo, ¿manejas estudios o datos en base a tus consultas que te revelen cuánto se incrementó el consumo de alcohol por la pandemia? No, realmente eso sí no manejo datos en específico. Todos los psicólogos tienen un tema así que no les gusta para nada y el mío personalmente es adicción. Un tema que nunca me ha llamado mucho la atención, no domino Sí. bastante.
Ok. Y sobre la comunidad LGTB, ¿nos puedes orientar sobre cuáles son las principales inquietudes, cómo les afecta? ¿Es tan fácil para una persona rechazar a otro por su opción, su preferencia sexual? Sin embargo, no son capaces de ver a lo que se lleva a ese individuo, a esa persona en un momento dado, como niveles tan trágicos como el suicidio, por el rechazo de la familia, de los compañeros, de la sociedad. Ayúdanos a entenderlos, ya que dices que recibes muchas personas de esta comunidad. Y bueno, yo me especialicé justamente en este tema, en terapia afirmativa LGTB, porque vi una gran necesidad en este país. No había ningún psicólogo que estaba formado en esto y se sabe que todas las personas de la comunidad LGTB pasan por un proceso distinto. Por ejemplo, desde temprana edad se sienten avergonzados de quiénes son, se sienten avergonzados de quiénes son porque siempre se les ha enseñado que lo que son está mal. Esta etapa se llama la sobrecarga de vergüenza. Son niños pequeños que a los 5, 6, 7 años de repente dicen, siento diferente, tal vez siento que me gusta alguien del mismo sexo, y cuando se dan cuenta de eso, le viene tanta vergüenza que a esa edad ni siquiera puede procesar tanta vergüenza. Entonces eso incluso es lo que los lleva a no decírselo a nadie, porque sienten que lo que ellos son está muy mal. Y hay una etapa justamente después de esta que se llama la sobrecompensación de la vergüenza, que este niño dice, bueno, si yo tengo esto que me hace tan malo, que hace que todo el mundo me vaya a odiar por esto, tengo que hacerlo, tengo que buscar amor de otra manera. Entonces, por ejemplo, se convierten en niños súper estudiosos porque dicen, bueno, tengo esto tan malo, pero si me va siempre muy bien en la universidad, en el colegio, tal vez pueda conseguir el amor de mamá de esta manera. O se convierten en personas mucho más empáticas, tal vez hay muchas formas diferentes. Hay algunos que recurren a la promiscuidad y tal vez dicen, bueno, esta misma forma de promiscuidad es una forma de yo recibir ese amor que me falta. Pero algo que se ve en conjunto es ese miedo de la gente me va a rechazar, la gente me va a rechazar. ¿Cómo se lo digo a mi mamá? Y aquí veo casos horribles, veo casos de personas que los botan de su casa, niños de 15 años, veo casos de padres que me llegan y me dicen, por favor, cámbiamelo, a mí no me importa lo que tengas que hacer, pero trata de cambiármelo. Y yo le digo, señor, eso no se cambia, más fácil le puedo cambiar sus pensamientos de usted, la homofobia de Claro. usted, que cambiar a este hijo sí no lo puedo cambiar. Y cualquier intento de cambiarlo le va a hacer incluso más daño. Ya. Y nunca van padres dispuestos a trabajarse a sí mismos para aceptar por amor a ese hijo o esa hija. Me ha pasado, pero lamentablemente ha sido la minoría. Me gustaría que fuesen más los que digan, Alejandro, soy yo el que pienso de esta manera y me gustaría cambiar estos pensamientos, pero realmente no es algo que ocurra tanto aquí. Por lo menos en España, cuando estaba estudiando, había grupos de padres. Me parecía algo muy bonito. Eran padres que tienen hijos de la comunidad y antes les costaba muchísimo aceptarlos, pero de repente ahora ya lo aceptan y ellos mismos dirigían a estos otros padres y les decían, mira, yo he pasado por esto como tú, yo pensaba esto, pero me di cuenta que ya esto no era así, porque hay muchos mitos. Uno de los mitos, por ejemplo, que más se repite es que es una enfermedad o que son más promiscuos. Y cuando hablamos de estadísticas, sabemos que esto no es cierto. Entonces hay que traer un poquito la mentalidad de la población para que entonces podamos fomentar un ambiente más de tranquilidad. Como dicen mucho por aquí, que ay, se me fue la oración, el derecho a la paz ajena. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá. Y eso es lo que tenemos que trabajar un poco más. Ya. En los últimos años, ya que tienes muchos años acá, ¿se ha mejorado la situación de respeto por esa comunidad o hemos empeorado? Yo creo que la generación que viene abajo de nosotros es la generación que viene con un cambio fuerte. Entonces creo que se ha mejorado porque toda esa generación de los millennials es una generación que tiene esto mucho más aceptado. Pero creo que aún hay muchísimo que recorrer. Todos vimos en la noticia lo que ocurrió con el Código Penal, que se intentó hacer un cambio que al final lo que iba a hacer es que se pueda discriminar a las personas y se pueda negar la entrada a un negocio por su orientación sexual, y esto estuvo a punto de pasar. O sea, que en vez de ir para adelante, a veces vamos un poquito para atrás. Pero yo tengo esperanza que esta próxima generación va a hacer muchos cambios positivos. Bien. Y es una pena que mantengamos esta actitud porque la mayoría tenemos o en nuestro sistema familiar o en nuestro grupo de trabajo, en nuestro vecindario, alguien querido con una preferencia diferente. Una estadística que a mí me encanta decir es que en todos los países del mundo la estadística es muy similar, entre el 6 y el 12% de la población de todos los países es parte de la comunidad. ¿Qué estaríamos hablando de eso? Vamos a decir que es un 10, que está en el número del medio. El 10% de los dominicanos vendría siendo 1 millón de dominicanos que son parte de la comunidad. Y tal vez mucha gente que esté viendo el programa diga,
eso es mentira. ¿Dónde está 1 millón de dominicanos? Yo nunca he visto tantos. Y algo que le digo es, bueno, están ocultos porque les da miedo salir. Están en otros países, a veces se van a Nueva York porque piensan que van a tener una mejor calidad de vida allá y no le ven Sí. futuro a su país, pero de que lo hay, lo hay. Lo que pasa es que tal vez no lo estamos viendo. Entonces, como usted dice, hay uno en mi familia, hay uno en mi trabajo, hay uno en todas partes. Es algo que realmente no lo podemos evitar. Es el 10% de la población. Y hay otros, por ejemplo, que tienen que, aunque se sienten con la responsabilidad para defender su posición, cuidan a los niños que han adoptado, que están formando y no los quieren someter a bullying en la escuela, dando declaraciones en los medios, o sea, que también eso se entiende. Alejandro, sabemos que eres venezolano, pero la verdad que por tu acento eso no se nota nada. Te comentaba que tienes como un acento un poco neutral. Ya tienes mucho tiempo aquí en el país. Sí, tengo 10 años viviendo en República Dominicana, así que como dice aquí, estoy súper aplatanado. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo llegas a la psicología? ¿Cómo te sentiste aquí al principio? Bueno, siendo completamente honesto, al principio fue muy difícil para mí vivir aquí. No tenía nada que ver con República Dominicana en general, tenía más que ver con el hecho de que me fui forzado a mi país. Fue completamente obligatorio, todo fue muy rápido de un mes para otro. Tenía 16 años, yo tenía como mi sueño de graduarme en mi colegio, tenía mis planes de que estudiar en Venezuela y de repente cuando veo que de un día para otro me cambia todo, para mí eso fue muy difícil. Los primeros 2 años fueron una etapa de duelo migratorio, una etapa donde estaba haciendo las paces conmigo mismo de todo lo que perdí y también de todo lo que gané aquí. Y después de esos 2 años fue que me abrí más a República Dominicana y ahí fue que realmente me empezó a encantar. O sea, la República Dominicana es mi segundo hogar, por eso digo que soy un venezolano aplatanado. Y justamente eso fue lo que me llevó a la psicología, fue ese proceso de depresión, fue ese proceso de tener una salud mental bastante deteriorada, que yo dije, bueno, tengo que ir a un psicólogo. Y como este psicólogo fue una de las personas que más me ayudó, yo dije, wow, yo quiero ser esta persona para otras personas. Y así decidí estudiar psicología. Y qué interesante eso que dices de duelo migratorio, que lo escucho ahora por primera vez, pero siempre pienso por los amigos venezolanos que tengo, cuyos familiares están dispersos por el mundo. Algunos tienen hermanos en Chile, en España, en Estados Unidos y no tienen ese lugar donde ir y encontrar un hogar con toda la familia. Entonces eso a uno le duele si uno quiere al otro. Entonces me imagino que habrán especialidades y se trabajará. Hoy en el pasado ha ocurrido con colombianos, con cubanos, ahora lo vemos con los venezolanos. ¿Tu familia está allá? ¿Está distribuida en diferentes países? ¿Hay parte acá? ¿Cómo es? Tengo la suerte de que mis padres están aquí, pero Ah, sí qué cierto bueno. que mis abuelos están en Venezuela, tengo familia en Estados Unidos, familia en España, está un poquito todos regados por el mundo. Y creo que es un tema importante de que hablar porque también en Dominicana pasa mucho. A veces esos migrantes dominicanos que han emigrado a Nueva York, a España, muchas veces la familia lo ve como que, wow, deben estar súper felices allá o ellos tienen que estar felices porque están en esos países y se nos olvida como que todo el proceso que están sufriendo, o sea, hasta el clima, extraña el clima, extraña la familia, extraña ese saborcito y ese calorcito dominicano, y todo esto son pérdidas, y como son pérdidas, por esto se llama duelo, porque duele y están en proceso de sentirse dolor para poder procesar esta pérdida. Bien, gracias Alejandro. Esperamos que te sigas sintiendo bien aquí en tu país también, República Dominicana, y gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias.